¿No? No, no. Ok. Entonces, pues vamos a seguir, ¿no? Bueno, habíamos visto lo de análisis marginal y ya nada más nos faltaba checar programas de aplicación, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Ahí está el primero. Nos dan la función de costo total, que está dada en dólares, y Q pues es el número de unidades producidas. Y primero nos piden utilizar el análisis marginal para estimar el costo de fabricar la cuarta unidad. Entonces, como vamos a utilizar el análisis marginal, ¿qué tenemos que hacer? Derivar la función de costo. Exacto, ¿no? Y esa derivada de la función de costo, ¿cómo se llama? Costo marginal, costo marginal. Exacto. Entonces lo que tenemos que obtener es el costo marginal. Ujú. Y después, ¿qué hay que hacer? Hallar el Ajá, hallar el costo de la cuarta unidad, ¿no? Y la cuarta unidad quiere decir que vamos a evaluar en Q igual a ¿qué? 3. Exacto, Q igual a 3. Entonces tienen 2 minutos para sacar la derivada y para sacar el costo aproximado, ¿ok? ¿Ya quedó? No, todavía no. Ya estoy, todavía no. Ya estoy evaluando en 3. Estoy evaluando en 3. Ok. Yo ya. Yo ya creo. No, Ok, entonces, ¿cómo les quedó la derivada? no. 2.7 Q cuadrada menos 2.7 Q. 2.7 Q cuadrada menos Q. Es 0.3 Q cuadrada, ¿no? Exacto. Ajá, sí, ¿no? Porque lo que hay que hacer 0.3 es, Q cuadrada, ¿no? bueno, el 0.1 ahí está, y luego Q cúbica, pues es bajo, repito, y le resto 1, ¿no? Y 3 por punto 1, pues es punto 3. Y lo mismo con
con el resto de la derivada. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, entonces esta de aquí es la función de costo marginal. Y como vamos a sacar el costo aproximado de la cuarta unidad, pues hay que evaluar en 3. ¿Cuánto queda esa evaluación? A mí me salió 499.7. A mí me Así salió es. 499.7. Entonces, por lo tanto, el Así es. costo aproximado es ese de ahí, ¿no? 499.7 dólares. ¿Sí? Y ahora en el inciso B nos pide calcular el costo real. ¿Y cómo calculamos el costo real? Hay que evaluar en 4 en la función. Hay que evaluar en 4 en la función 3 y restar. Evaluar en la Exacto, función ¿no? En la 3 y función restar. original hay que evaluar 4 y 3 y restarlos, ¿no? Entonces hay que evaluar en esta de acá arriba. Y si evalúan en 4, les va a dar 2198.4. Y si evalúan en 3, 1698.2. Entonces, haciendo la resta, queda 500.2. Y ese de ahí es el costo real. 500.2 dólares. Y si lo comparamos con el costo aproximado, pues está bastante cerca, ¿no? Entonces, ¿alguna duda de ese primer ejercicio? Ok. El siguiente es muy parecido, ¿no? Nos pide primero hallar costo e ingreso marginales. Luego, utilizar el costo marginal para estimar el costo de la cuarta unidad. Luego, hallar el costo real. Y lo mismo con el ingreso. Primero con el ingreso marginal, ver el ingreso de la cuarta unidad y luego calcular el ingreso real. Y ahí nos dan las funciones de costo y de precio. Ajá. Esto es costo y esto es precio. Entonces, para el primer inciso, costo marginal. ¿Cómo nos va a quedar el costo marginal? Dos quintos de X más 4. De X más 4. Exacto. ¿Para todos queda claro que ese de ahí va a ser el costo marginal? Sí, Ok. sí. Después el ingreso marginal. Pero no nos dieron función de ingreso, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la función de ingreso? Derivando el precio. Derivando el precio. No, derivando el precio. No. Es el precio por el número de unidades. Es el precio por el número de Exacto, unidades. ¿no? Acuérdense que esa fórmula no se les tiene que olvidar. Ingreso es el número de unidades por el precio. Ajá, o sea, si yo, lo mismo, si yo vendo manzanas y cada kilo lo doy a 20 pesos, entonces el ingreso pues va a ser el número de kilos que yo venda por el precio de cada kilo. Es justo que está en número de unidades por precio. Entonces, un cuarto por 36 menos X. ¿Sí? Y luego ya nada más hay que multiplicar, ¿no? Es este por este y por este. Entonces, los números, un cuarto por 36 es 36 entre 4, que es 9, ¿no? Y por esa X, 9X. Y luego es este por este y por este de acá. Para empezar nos va a dar menos. Como solamente está un cuarto, pues lo ponemos y X por X, X cuadrado. ¿Sí queda claro que esa va a ser nuestra función de ingreso? Sí, Ok. Y ahora sí ya podemos sacar el ingreso marginal. ¿Cómo va a quedar? sí. 9 menos 2 cuartos de X.
Exacto, 9 menos 2 cuartos de x. Y 2 9 cuartos menos 2 cuartos de simplificado, ¿cómo x. queda? Un medio. Un medio. Exacto. Un medio. Un medio. Entonces ahí están funciones de ingreso marginal y costo marginal. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok, entonces ahora vamos a estimar el costo de No. producir la cuarta unidad, ¿sí? Lo que quiere decir que hay que evaluar esta función ¿en qué? En 3. En 3. O En sea, 3. 2 quintos por 3 más 4. Y eso es 5.2. Entonces, por lo tanto, costo aproximado es, y vamos a fijarnos, ¿no? Nos dicen en qué está dado el costo. O sea, si en pesos, en dólares, en euros, en lo que sea. Nos dice la unidad. No. No. Y No. entonces, ¿qué vamos a poner? 5.2, ¿qué? Unidades monetarias. Unidades Exacto, monetarias. unidades monetarias, ¿sí? Cuando no nos especifican, hay que poner unidades monetarias, ¿de acuerdo? Ahora, hay que calcular el costo real de producir la cuarta unidad. ¿Y cómo vamos a calcular ese costo real? Evaluar en la función original entre ¿Y qué tenemos que evaluar? 4 y 3. 4 y 3. ¿Cuál Regla de de 4. 3? Regla de 4. Regla de 3. Exacto. Hay que evaluar en esta función de aquí. Si evalúan en 4, 76.2. Y si evalúan en 3, 70.8. La resta, 5.4. Y entonces, por lo tanto, el costo real es 5.4 unidades monetarias. Y pues de nuevo comprobamos que están súper cerca, ¿no? Está muy, pues está bien la aproximación. Y ahora en el 4 hay que calcular el ingreso estimado de vender la cuarta unidad. Y en el inciso 5, el ingreso real. Esos los van a hacer ustedes, ¿ok? Van a calcular el ingreso aproximado de la cuarta unidad y el ingreso real. Entonces tienen 3 minutos.
¿Ya quedó? ¿Ya quedó? Creo que ya. ¿Cuánto les quedó el ingreso Creo que ya. aproximado? Me quedó 7.5. ¿Y el real? me quedó 7.25. ¿Alguien quiere que chequemos lo que se hizo o para 7.25. todos está claro? Yo lo quiero checar. Sí. A ver, para sacar el ingreso aproximado, ¿qué tenemos que hacer? sustituir en la derivada. Exacto, ¿no? Para sacar los estimados necesitamos utilizar las funciones marginales. Sustituir en la derivada. Entonces hay que sustituir aquí en la función marginal de ingreso y evaluar en qué, porque necesitamos el ingreso de la cuarta unidad. Entonces, ¿en qué vamos a evaluar? En 3. En 3, exacto. Entonces vamos a evaluar en esta función de acá. En 3. 9 menos 1/2 por 3. Y eso es 7.5. Entonces ahí está el ingreso aproximado. Y luego para sacar el ingreso real de la cuarta unidad, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar en la derivada original en 3 y 4. Exacto. Entonces, para sacar aproximados, utilizamos la derivada, ¿no? La función marginal. Y para sacar reales, utilizamos la función original y hacemos la resta, ¿sí? Entonces, esa lo vamos a estar evaluando aquí. 9 por 4 menos 1/4 por 4 al cuadrado. Eso les va a dar 32. Menos evaluado en 3, o sea, 9 por 3 menos 1/4 por 3 al cuadrado. Y eso es 24.75. Y de la resta sale el 7.25, que es el ingreso real. ¿Sí queda claro para todos? Sí. Muy bien. Ahora, el 3. Nos pide estimar cuánto va a cambiar esa función cuando x aumenta de 5 a 5.3. Aquí ya no podemos usar la derivada, ¿no? Porque el cambio que estamos teniendo, el aumento, no es de 1. Acuérdense que cuando el aumento es 1, una unidad, entonces usamos la derivada. Pero cuando el aumento no es 1, ¿qué teníamos que usar? ¿La fórmula de qué? ¿Cómo se llamaba? ¿La fórmula de qué? Aproximación por incrementos. Aproximación por incrementos. Exacto, la fórmula de aproximación. Ujú. Y pues por si no se acuerdan, era el cambio en la función es más o menos la función evaluada por el cambio en la variable. Ujú. Entonces, pues vamos a ver. Lo que queremos ver es cuánto va a cambiar la función. Ajá. ¿Cuánto cambiará la función? Ese cambio en la función, ¿cómo se llama?
es Delta delta de de f. Delta de Exacto, ¿no? Entonces, este es el que queremos conocer. Y después nos dicen que la x va a aumentar de 5 a 5.3. Entonces, ¿eso qué representa? El cambio a la variable. El cambio a la variable. Exacto, delta de x, ¿no? Y acuérdense que ese es el valor final menos el valor inicial. ¿Cuál es el valor final de x? ¿Cuánto va a terminar valiendo? 5.3. 5.3. 5.3. 5.3. Y comienza en 5, ¿no? Entonces, esa es la resta que hay que hacer, 0.3. Y pues sí es justo lo que está pasando, ¿no? Este 0.3, como es positivo, nos dice que x aumenta 0.3 unidades. Y pues sí, ¿no? De 5 a 5.3 es como si le sumáramos ese 0.3, ¿de acuerdo? Y por último, la derivada. La derivada de la función. ¿Cuánto es eso? 2x menos 3. 2x menos 3. Exacto. Y luego hay que evaluarla en x0. ¿Quién es x0? 5. 5. 5, ajá. Entonces es 2 por 5 menos 3, o sea, 10 menos 3, 7. Y ya tenemos todo, ¿no? Entonces, si sustituimos, tenemos que este es aproximadamente la derivada evaluada en x0, que es 7, por el cambio en x, que es 0.3. Y eso nos da 2.1. Entonces, eso significa que, por lo tanto, f, ¿qué va a hacer? ¿Para empezar a aumentar o disminuir? Aumentar. Aumentar, ¿no? Porque este es positivo. Entonces, por lo tanto, f aumentará aproximadamente, ¿cuánto? 2.1. 1. 2.1. Exacto, 2.1 unidades. ¿Sí queda claro para todos? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ok. Cambio porcentual de esa función cuando x aumenta de 4 a 4.3. Sí. Entonces, en sí. este caso, ¿qué vamos a utilizar? ¿Fórmula de qué? Cambio porcentual. Exacto. ¿Sí? Cambio porcentual. Y esa fórmula nos decía que el cambio porcentual, ¿a qué era igual? La derivada por el incremento. Ajá, pero primero 100, ¿no? 100 Sí, 100. por la derivada La derivada por evaluada el en incremento. x0 por el incremento en la variable dividido entre qué? Sí, 100. La función original. Exacto, la función original evaluada en x0 también. ¿De acuerdo? La función original. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo x aumenta de 4 a 4.3? ¿Esto qué nos está dando? El cambio en la variable. Exacto, ¿no? ¿Cuánto va a ser el cambio en la El variable? cambio en la variable. Punto 3. Exacto, punto 3 positivo porque es lo que está Punto 3. aumentando, ¿no? Y ahora vamos a ver. La función original evaluada en x0. ¿Quién es x0 en este caso? 4. 4. 4. Entonces hay que evaluar aquí. 4 al cuadrado más 2 por 4 menos 9. Y eso es 15. Y luego la derivada. ¿Cuánto queda la derivada de la función? ¿2x más 2? Ujú.
2x más Y 2. lo mismo, hay que evaluarla en x0, que ya dijimos que es 4, o sea, 2 por 4 más 2, 10. Y ya está en todos los datos, ¿no? Entonces el cambio porcentual es igual a 100 por derivada que es 10, cambio en x que es 0.3, entre la función original que es 15. Y eso es 20. Y entonces, por lo tanto, ¿cuánto es el cambio porcentual? 20%. El 20%. 20%. El 20%. Exacto. Y como es positivo, pues representa un aumento, ¿no? O sea, quiere decir que la función aumentará aproximadamente 20%. ¿Sí está claro para todos? Sí. Ok. Ahora, es función de costo total dada en dólares y nos dice que actualmente el nivel de producción son 4 unidades, pero que el fabricante planea aumentarlo a 4.1 y nos piden estimar el cuánto va a cambiar ese costo total. ¿Qué fórmula van a utilizar? La de aproximación. La de aproximación. Exacto. Fórmula de aproximación. ¿Y cómo va a quedar esa fórmula en este caso? Delta de C. Delta de C. Ajá. Cambio en la función es aproximadamente ¿qué? La derivada de C sobre. La derivada de C sobre ¿Evaluada en qué? U0. 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 Ajá. U0. Por. Delta de Q. Delta de Q. Exacto. Para todos queda claro que así va a quedar la fórmula de aproximación en este caso. Sí. Ok, ¿no? Así que les vamos a dar, ¿qué serán? 5 minutos para sacar ese cambio, ¿de acuerdo?
¿Ya quedó? Creo que ya. Bueno, entonces, ¿cómo les quedó la fórmula? Creo que ya. Me La quedó derivada, ajá, el resultado de la derivada 497 quedó. El resultado de la derivada 497.2 497 multiplicado y el por cambio en Q. cambio que es 0.1. Ajá, multiplicado por ¿Alguien le dio algo diferente? cambio que es 0.1. A mí me dio 508. 500.8. A mí igual. A mí me dio 508. Ok, 500.8. bueno, vamos A a mí igual. revisar. Ajá, 50, 50, 50.08. pero en total el Ajá, cambio 0.08. o la derivada. La derivada. La Ok. derivada. A ver. El cambio ese sí está bien, ¿no? El cambio en Q es el aumento que son 0.1. ¿Para todos queda claro eso? Sí, Ok. ¿Cuánto sí. queda la derivada de la función? 0.3 menos Q más 500. 0.3 Q Q más 500. cuadrada menos Q más 500. Exactamente. Y esa hay que evaluarla en Q0, ¿no? Y en este caso, ¿cuánto es Q0? 4. 4. 4. 4. O 4. sea, 0.3 Cuatro. por 4 al cuadrado menos 4 más 500. Y eso de ahí les da 500.8. ¿Sí? Yo creo que ahí se les fueron las... Bueno, sí les quedó bien la derivada, porque si sí les quedó bien la derivada, pues entonces se les fueron las cuentas ahí. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que acá queda 500.8 por el aumento, que es 0.1, y eso es 50.08. Y entonces, en conclusión, por lo tanto, el costo que va a ser, Aumentar. exacto, Aumentar. aumentará aproximadamente, nunca se les olvide poner eso. ¿Cuánto? $0.8. Exacto, $0.8. 50.08 dólares. ¿Dudas? Muy bien. Siguiente, es lo mismo, costo total y actualmente se producen 4 unidades, pero se nos pide calcular la cantidad en la cual el fabricante debe disminuir la producción para reducir el costo total en 130. Ajá. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, porque la fórmula de aproximación va a ser la misma, ¿no? Cambio en la función, es aproximadamente la función, bueno, la derivada evaluada en Q0 por el cambio en la variable. Esa es la fórmula. Pero ¿qué es lo que nos están pidiendo calcular? ¿El cambio en qué? ¿En Q? Exacto, ¿En ¿no? Q? Porque la producción está dada por el número de unidades y el número de unidades lo da Q. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo calcular. Y luego, reducir el costo total en 130 dólares, ¿eso que nos dice? El cambio en C es 130. El cambio en C, 130. ¿Así nada más? Dólares. No. Aquí ya no ponemos unidades.
pero falta algo. Menos. Exacto. Porque lo que queremos es bajar el costo. Entonces ese cambio es negativo. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Y pues ya nada más falta la derivada, ¿no? Derivada de la función de costo, ¿cuánto es? Un medio Q cuadrada Ujú. más 642. Exacto. Y esta hay que evaluarla en Q0. ¿Cuánto es Q0? 4. 4. O sea, un medio por 4 al cuadrado más 642, que son 650. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Entonces lo que queremos calcular es este. Quiere decir que ¿qué hay que hacer? Despejar. Despejar. Y si despejan, ¿cómo les va a quedar? Que el cambio en Q, ¿qué? Es igual a delta de C Q derivado en Q0. Exacto. Pero no es igual, ¿no? Es aproximadamente, no se les olvide eso. Y entonces ya hay que sustituir, ¿no? El cambio en C menos 130. Y la derivada evaluada en Q0, 650. Menos entre más, menos 130 entre 650, 0.2. Y entonces, por lo tanto, el fabricante debe disminuir la producción, ¿cuánto? Menos 0.2 unidades. En 0.2 unidades. Exacto. O sea, tiene que producir 0.2 unidades menos, ¿no? Este menos ya está aquí. Cuando dices disminuir, ya estás diciendo que bueno, ese menos es lo único que te dice que vas a disminuir. ¿De acuerdo? Por eso era importante poner este menos acá. Porque si no lo poníamos, nos hubiera dado positivo y eso significaría que el fabricante tendría que aumentar la producción en 0.2 unidades. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro para todos? Sí. Ah, bueno, y esto es Sí. aproximado. ¿Ok? Ahora, son registros que nos dicen que X años después del 97, el impuesto medio a una propiedad con unas ciertas características va a estar dado por esa función T de X y eso es en dólares. Y nos piden calcular el porcentaje en que va a aumentar ese impuesto durante el primer semestre del año 2021. Entonces, para empezar, como nos están diciendo que hay que calcular el porcentaje, ¿qué fórmula vamos a usar? Cambio porcentual. Exacto. ¿Y a cuánto es igual el cambio porcentual? A Según la 100, fórmula. Ajá. a 100 por la diferencia por ay, ¿cómo se llama? La derivada. La derivada. Ajá. ¿La derivada de quién? T de X. En este de T. Ajá. En este de Derivada T de evaluada X. en X0 por delta de quién? De T. X. No. De T. De X. Delta de X. X De X. entre quién? La función evaluada. La función evaluada. La función X0. original. ¿Sí? ¿Claro para todos eso? Y ahora hay que ver. La derivada, pues esa la podemos obtener, ¿no? ¿Cuánto va a quedar esa derivada?
90x a la 1 Sí, medio. ¿no? Sí, porque es 60 por 90x a bajo la el 3 medios, x, 3 1 medios medio. menos 1, 1 medio, más 40. 60 por 3 medios, pues es 60 entre 2, 30 por 3, 90. Por x a la 1 medio más 40. Y ahí está la derivada. Y luego hay que evaluarla en x0. ¿Quién es x0? No existe. No, Bueno, sí. desconocemos. No existe. No. 3. Bueno, desconocemos. X0 es en Es donde 1900, empieza. ¿no? No, 1997. Es 1900, no, ¿no? no. La 1997. función nos dice que X años después del 97, eso va a pasar con los impuestos, ¿no? Va a aumentar eso de ahí. Y lo que nos están diciendo es que calcular el aumento, bueno, el porcentaje que va a aumentar ese impuesto durante el primer semestre del año 2021. O sea, acá está el 97, 98, 99, 2000, 2001 y 2002. Y nos piden calcular ese aumento en el primer semestre. Entonces, aquí a la mitad, en este pedazo de aquí, es en donde vamos a calcular ese porcentaje. Entonces, ¿en dónde está empezando a correr el tiempo de lo que vamos a calcular? En 4. 0 puntos. En 4. 0 puntos. Exacto, en el 2001, ¿no? Aquí es en donde empieza a correr el tiempo. Yo voy a contar desde ahí hasta la mitad del 2001, ¿de acuerdo? Entonces, el final es ese, la mitad de 2001, ¿de acuerdo? Entonces, X0 es el año 2001, que se traduce a ¿qué? A X igual a ¿qué? 4. 4. Exacto, porque X representa el número de años después del 97. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro para todos cómo se sacó ese X0? Sí. Muy Sí. bien. Entonces eso quiere decir que la derivada evaluada en X0 es evaluarla en el 4. O sea, 90 por raíz de 4 más 40. Y eso es 220. Entonces ya ahí tenemos eso. Y ya también podemos evaluar la función original en X0, ¿no? O sea, evaluarla en 4. Esta de acá arriba. 60 por 4 da 3 medios, más 40 por 4, más 1200. Eso es 1840. Y ya por último, calcular delta de X. Delta de X es el aumento, lo que vamos a estar contando. Ajá. En este caso es el tiempo que vamos a calcular. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar tomando en cuenta? 0.5. 0.5. 0.5. Ajá. ¿Sí lo ven? O sea, vamos a estar tomando en cuenta un semestre, ¿no? Un semestre. Pero como nuestra X está dada en años, entonces un semestre pues se traduce a medio año, ¿no? Que es 0.5. ¿Sí queda claro para todos? Entonces, ¿de dónde salió ese 0.5? Sí. Sí. Ok. Y ya nada más vamos a sustituir, ¿no? Ese cambio porcentual va a ser igual a 100 por la derivada por delta de X entre la función original. Y eso es 5.98%. Y entonces eso quiere decir que por lo tanto, durante ese semestre, Aumentar 5.98%. exacto, el ingreso aumenta 5.98%
aumentar aproximadamente. 5.98%. ¿Alguna duda? ¿No? No, Muy bien. Ahora, es un estudio de No. eficiencia, ya hemos visto muchas veces, ¿no? ¿No? Es un trabajador que llega a las 8 de la mañana y X horas después de las 8 va a haber ensamblado ese número de ahí, de radios. Y nos piden aproximadamente cuántos radios va a haber ensamblado entre las 9 y las 9:15. Ajá. Entonces, para empezar, ¿qué fórmula vamos a utilizar? ¿Cambio porcentual o fórmula de aproximación o derivada? Aproximación. Exacto, fórmula de aproximación. Para todos queda claro por qué vamos a utilizar la fórmula de aproximación. sí, ¿Y cómo va a quedar esa fórmula de aproximación? sí, Delta de F. Ajá. Delta de F. Aproximadamente. F. Aproximadamente. Por la derivada de X. Ajá, Por la derivada de derivada de x0 X. Por delta de por X. delta de x. Exactamente. Por delta de X. Lo que les están pidiendo calcular, ¿qué es? Delta de X. Los radios Delta de ensamblados, X. ajá, delta de X. Los radios ensamblados, ajá, delta de X. Delta de x, ¿están seguros? Porque Delta de x, X. Delta de exacto, X. x, ¿qué es? El tiempo. El tiempo, El ¿no? tiempo. Y lo que nos están pidiendo Sí. son los radios. Y Sí, sí, los sí. radios, ¿quién nos los da? Sí, sí, sí. F. F. Entonces F. nos están pidiendo delta de f, ¿no? Luego la derivada, pues eso se puede calcular, ¿no? Pero, ¿quién es x0? 9. Uno. 9. Exacto. X0 son las 9 de la mañana. Y entonces eso se traduce a que X0 es igual a ¿qué? Una hora. Una hora Una hora. después de las 8, exacto, porque acuérdense que X nos da el número de horas después de las 8 de la mañana. Ajá. Para las 9, pues es una hora, ¿de acuerdo? Y delta de X. Delta de X nos dice qué tiempo vamos a estar tomando en cuenta, ¿no? ¿Y qué tiempo vamos a estar tomando en cuenta? ¿0.25? 0.25. 0.25 exactamente, ¿no? Porque vamos a estar tomando de las 9 a las 9:15 de la mañana. Es decir, vamos a estar tomando 15 minutos. ¿Están de acuerdo todos con eso? Pero hay que fijarnos en qué unidades estamos trabajando. X, ¿en qué está dada? en horas, En horas. En horas. en horas. Entonces hay que En pasar horas. esos 15 minutos a horas. ¿Sí? Acuérdense, pueden hacer la regla de 3 y entonces les va a quedar 0.25. ¿Quieren ver la regla de 3 o sí queda claro para todos qué es el punto 25? Todo bien. Todo Muy bien. bien. Y entonces pues ya con eso pueden calcular ese delta de F, ¿de acuerdo? Tienen 5 minutos.
¿Ya quedó? Ya. Ya. Entonces, aproximadamente ¿cuántos radios habrá ensamblado? 6. 6. 6. Yo igual tengo 6. A mí me salió 4.45. Ok. Vamos a revisarlo. ¿Cuánto queda la derivada? 24. Ajá. 24. ¿No? Menos 3x cuadrada más 12x más 15, ¿no? Y si lo evalúan en x0, que es evaluarlo en 1, les va a quedar menos 3 más 12 más 15, 24. Y ya nada más hay que sustituir, ¿no? Esto va a ser aproximadamente 24 por 0.25. O sea, 24 por un cuarto, ¿no? O sea, 24 entre 4, que es 6. Entonces, pues sí, se van a ver ensamblado aproximadamente 6 radios. ¿Sí queda claro? ¿Ya vieron en dónde estuvo el error? Los que no les quedó el 6. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda de este problema? Ok. Ahora, es una fábrica donde nos dicen que la producción diaria es esta función de aquí, son las unidades. K es la inversión de capital que está medida en unidades de 1000. Ajá. Entonces eso quiere decir que si K es igual a 1, ¿cuánto se está invirtiendo? K está medido en unidades de miles. Ajá. O sea, si K es igual a 1, estamos invirtiendo 1000, ¿no? O sea, estamos invirtiendo o bueno, vamos a escribirlo con letra. Uno de esos, ¿no? Eso, pues son solamente 1000. ¿De acuerdo? Si K es igual a 2, eso quiere decir que estamos invirtiendo dos de estos. Entonces, ¿cuánto va a ser el capital? 2000. Exacto. 2000. Y así, ¿no? O sea, si K es igual a 10, quiere decir que estamos invirtiendo 10 de esos que son 1000, entonces 10,000. Y así. ¿Sí queda claro eso de que K se maneja en unidades de 1000 entonces? Sí. Sí. Ok. Y después Sí. L es el Sí. tamaño de la fuerza laboral, ¿no? Y eso la medimos en horas trabajador. Esa normal, ¿no? L igual a 5, pues son 5 horas trabajador y etcétera. Ahora nos dicen que hay que suponer que el capital de inversión actual es de $400,000 y que se utilizan 1331 horas trabajador cada día. Ajá. Entonces lo que nos están diciendo es que nuestro capital son $400,000 y que la fuerza laboral son 1331 horas trabajador. Y después nos piden emplear el análisis marginal para calcular el efecto que va a tener en la producción si se invierte y si no cambia el tamaño de la fuerza laboral. Entonces, a ver, para empezar, que el capital sean $400,000 quiere decir que K es igual a ¿qué? 400. Exacto. 400. ¿Y L igual a qué? 400.
1331. Exacto, ese sí no cambia para nada, ¿no? Y luego hay que utilizar el análisis marginal 1331. para ver cómo nos va a afectar a nuestra producción si se invierte $1000 más. Entonces eso quiere decir que vamos a calcular, bueno, y además nos dicen que no cambia el tamaño de la fuerza laboral, ¿no? Entonces eso quiere decir, según lo verde, que mi función es 3000 por K a la 1/2 por L a la 1/3. Pero como no va a cambiar el tamaño de la fuerza laboral, quiere decir que este valor de L siempre va a ser el mismo, ¿no? Yo voy a seguir manejando 1331 horas trabajador. Lo que quiere decir que yo lo puedo sustituir aquí, ¿no? 300 por el capital por 1331 a la 1/3. Y entonces hago cuentas, ¿no? Multiplico esto por esto. Y me va a quedar 33,000 K a la 1/2. ¿Sí queda claro por qué pude hacer esa sustitución? Sí, Y entonces eso significa que Q es función de ¿quién? sí, De K. Exacto, ¿no? Porque al principio cuando veíamos K y L parecía que tenía K. dos variables, pero ya que leímos el problema nos dimos cuenta que no, que L pues nada más está ahí, pero como esa no cambia, es una constante, ¿no? Entonces la única que sí va a cambiar es la K y esta va a ser la variable. Y entonces nos están pidiendo emplear el análisis marginal para ver cómo sucede, bueno, cómo cambia esa producción si invertimos $1000 más. Que se inviertan $1000 más quiere decir que K va a aumentar ¿cuánto? 1. Exacto, ¿no? Inversión de $1000 1. significa que K aumenta 1 solamente. Y entonces cuando K aumenta 1, ¿qué vamos a utilizar? ¿Derivada, fórmula de aproximación o cambio porcentual? Aproximación. No, Aproximación. cuando aumenta 1, ¿qué utilizamos? La derivada, sí. Exacto. Entonces cuando K aumenta 1, La derivada, sí. entonces eso significa que utilizamos la derivada. Y ya nos lo decía el problema, ¿no? Nos decía emplear el análisis marginal. Análisis marginal, pues se refiere a la derivada, ¿no? La derivada de la función. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar ¿a quién? Q de K, Exacto, vamos a derivar K. a esta función. Y nos va a quedar 33,000 por 1/2 por K a la ¿qué? Menos 1 menos medio. 1/2, Ujú. Menos 1 menos medio. 1/2, Entonces 33,000 por 1/2, 33,000 entre 2, que son 16,500 por este de aquí, ¿no? Ahorita lo voy a dejar así con el menos, porque como vamos a hacer cuentas, no importa. Y después voy a evaluar a esta en ¿qué? Como K aumenta 1 y K originalmente vale 400, quiere decir que yo voy a estar viendo con la producción cuando K cambia de 400 a ¿qué? 401. Exacto. Y entonces eso quiere decir que mi K0, ¿quién es? 401. 400. 400.
Exacto. O sea, 16.500, que son 825. Y entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar con la producción? Se inviertan. Aumenta. Ajá, ¿aumentará cuánto? ¿Cuánto va a aumentar esa producción? 825. Exacto, 825, ¿qué? 825. ¿En qué está dada nuestra producción? Unidades. Exacto, 825 unidades aproximadamente. Unidades. ¿Sí? ¿Sí queda claro para todos? Pues acuérdense que eso es lo que nos dice la derivada. Ajá. La derivada de una función en A nos dice qué pasa con F cuando A aumenta a A más 1. Ajá, cuando aumenta una unidad. Eso es lo que nos dice la derivada. Entonces, en este caso, esta de aquí nos dice qué pasa con Q cuando K, que es la variable, aumenta de 400 a 401, que era justo lo que queríamos, ¿no? Que aumentara en $1,000 esa inversión. ¿Sí queda claro? Entonces, acuérdense que la derivada nos sirve cuando el aumento es de una unidad completa. Cuando aumentamos uno, solamente derivo, evalúo en mi valor inicial y eso que me dé ya es lo que le pasa a la función. Si es positivo, si es negativo y cuánto va a aumentar y cuánto va a disminuir. Cuando la variable no aumente 1, sino aumente menos, entonces es cuando utilizo fórmula de aproximación. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, Sí. ¿ninguna duda para nadie? Muy bien. Ahora el siguiente. Dentro de T años, la población de una cierta comunidad va a ser ese P de T, está dado en miles de habitantes. Y nos piden aproximadamente cuánto va a aumentar la población durante el siguiente trimestre. Entonces, como queremos saber cuánto va a aumentar bueno, para empezar ahí, ¿qué vamos a utilizar? ¿Derivada, fórmula de aproximación o cambio porcentual? Aproximación. Aproximación. Exacto. Aproximación. Entonces, fórmula de Aproximación. aproximación. ¿Y cómo me va a quedar esa fórmula? Delta de P. Delta de P. Ujú. Delta de P es aproximadamente ¿qué? La derivada de P. La derivada de P. Cero. Evaluada entre 0, ajá, por La Delta de T. Delta de T. exacto. Y ahora sí vamos a ver lo que nos piden, ¿no? Ah. Nos pide cuánto va a aumentar la Delta de población. T. Es decir, ¿qué tenemos que calcular? Delta de P. Exacto.
el cambio en la población. Eso es lo que hay que calcular. Delta de P. Después la derivada se puede sacar, pero vamos a ver quién es T0. T0 es en donde empieza a contar el tiempo que vamos a calcular, ¿no? Y nos dice que hay que calcular ese aumento en la población durante el siguiente trimestre. Eso quiere decir que en qué momento voy a empezar a contar el tiempo. Aquí hay 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, etc. ¿Y qué me falta ahí? Porque dentro de 1 año va a ser esto, dentro de 2 años, dentro de 3, dentro de 4, pero hoy, en este momento, digamos que ahorita estamos comenzando el año, enero, 1 de enero, ¿en dónde estoy parada? En el 1 de enero. ¿En 0? Exacto. O sea, acuérdense siempre eso, t igual a 0 es ¿En en 0? donde empieza a contar, ¿no? O sea, en este caso es ahorita, en este momento es T0. Dentro de 1 año es T1, dentro de 2 años T2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a contar ese aumento en la población durante el siguiente trimestre. Es decir, que en dónde voy a empezar a contar. ¿Desde 1? No, no desde 1, porque desde 1 sería, ¿Desde 1? vamos a contar el primer trimestre dentro de 1 año o el primer trimestre del siguiente año. Eso sería contar a partir de 1. Pero a ver, piénsenlo ahorita. Si yo les digo, a ver, dentro de un trimestre, o sea, ahorita pensando que hoy es el 26 de octubre, dentro de un trimestre, ¿qué día va a ser? Sería 0.33. Sería No, 0.33. hoy es 26 de octubre. Dentro de un trimestre, ¿qué día va a ser? ¿Cuánto hay que contar de hoy? 26 de diciembre. No, No, octubre, noviembre, 26 de diciembre, diciembre. enero, ¿no? ¿No es enero dentro de un trimestre? no. Sería febrero. Octubre. Ajá, no se cuenta octubre. No, por eso estamos en Sería octubre, ¿no? febrero. Entonces, Ajá, noviembre, no se cuenta octubre. diciembre, enero. ¿Sí o no? Noviembre, diciembre y enero. ¿No se cuentan así los 3 meses? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, si hoy 26 de octubre cuento yo un Sí. trimestre, voy a llegar al 26 de enero. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿en dónde empecé a contar? ¿En 1? No, no en ¿En 1. 1? ¿En dónde empecé a contar? En 0. Pero, En 0. En 0. O sea, empecé a contar hoy, ¿no? Trimestre lo cuento a partir de hoy, no a partir de mañana. A partir de hoy cuento 3 meses en adelante. Eso es el siguiente trimestre, ¿no? O sea, si yo digo la siguiente semana, a partir de hoy empiezo a contar una semana. Si digo el siguiente lunes, a partir de hoy cuento hasta el lunes, ¿sí?
Eso quiere decir siguientes trimestres, siguiente lo que sea, que a partir de hoy es en donde voy a empezar a contar. Entonces, regresando al problema, si dice el siguiente trimestre, ¿en dónde voy a empezar a contar? ¿En 3? No, porque No, en entre... cero. En cero. Acuérdense que aquí estamos ¿En 3? manejando años, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, si lo vemos en años, No, en que este cero. fuera el Cero. 2021, 2022, 2023, y vamos a hacer de cuenta que estamos en enero, el 1 de enero de 2021. Y entonces, si hoy es 1 de enero de 2021 y voy a contar 3 meses, ¿desde dónde voy a contar? Desde el 1 de enero, desde hoy. Entonces, eso quiere decir que voy a estar parada ¿en dónde? Ajá, eso es lo que voy a contar, pero yo no estoy preguntando cuánto voy a contar, sino desde dónde voy a empezar a contar. Desde el 1 de enero de 2021, o desde el 1 de enero de 2022, o desde junio de 2022, o desde diciembre del 2025, o sea, ¿desde dónde voy a empezar a contar? 1 de enero del 2021. En cero. Exacto, hoy, 1 de enero del donde 2021. empieza a En contar el cero. tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, T0 va a ser igual a 0. ¿Sí queda claro eso? So, siempre que diga el siguiente, lo que sea, cualquier medida de tiempo, se empieza a contar en 0, en hoy. Y hoy siempre está dado por el 0. Ajá, el comienzo del tiempo siempre es 0. Siempre piensen en eso, o sea, en la recta siempre es 0 el comienzo. Por ejemplo, en el problema de arriba, donde decía que se cuentan X años a partir del 97, quiere decir en ese caso que el comienzo del tiempo era el 97. Y entonces 0 va a corresponder en ese caso ¿a qué año? En ese ejemplo que les estoy dando, ¿quién hubiera sido el 0? El primer año. 97. El 97, El primer exacto, año. ¿no? Entonces, si un problema dijera, se cuentan X meses a partir de enero, T0, ¿quién va a ser? Enero, exacto, ¿no? Entonces aquí no nos dan un año en específico, nos dicen que dentro de T años. Entonces yo voy a tomar a hoy como enero del 2021 para empezar a contar desde ahí, ¿sí? O sea, eso es opcional, ¿no? O sea, yo pude haber puesto aquí 2021, 1800, 1752 después de Cristo, no importa. El punto es que hoy es el 0. Hoy, donde empiezo a contar, va a ser el 0. Y ya, como no me dicen año, yo le pongo el año que yo quiera y yo le quise poner 2021. Pero sí se entiende que hoy siempre va a ser el 0 desde donde empieza a decir el tiempo. Si no les dice un tiempo en específico, le ponen el año que ustedes quieran. Y si sí les dice, pues ese año que les está diciendo, o ese mes, o ese momento, va a ser el 0. ¿Sí queda claro eso para todos? ¿Queda claro o no queda claro? Sí, queda. Ok. Sí. Entonces ahí es este 0, donde voy a empezar a contar. Y ahora sí voy a ver cuánto tiempo voy a contar. Voy a contar durante el siguiente trimestre. Entonces eso quiere decir que el tiempo que yo me voy a tomar, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a durar ese T? 0.25. 0.25. 0.25. ¿Sí lo ven todos? Sí. Un T. Eso está dado en años. Entonces hay que convertir un trimestre a años, ¿no? Y eso es un cuarto de año. O sea, 0.25. ¿Sí? ¿Sí queda claro para todos? Si lo viéramos en la recta que está ahí, en la recta temporal, pues
tendríamos que ahí está, dividido ese año en trimestres y entonces yo voy a contar este primer pedacito verde, ¿no? Ese es el que yo voy a contar. Eso es visto en la recta y como duración, pues solamente va a ser un trimestre, ¿no? Y obviamente ese trimestre, pues siempre va a ser 0.25, ¿no? O sea, da igual si es el trimestre de hoy, el trimestre dentro de 80 años, pues un trimestre siempre es 0.25. ¿Eso sí queda claro? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces ustedes van a sacar ese aumento de la población, ¿ok? Sí. Ya nada más Sí. falta la derivada y evaluar. Tienen 5 minutos.
¿Ya quedó? Ya. Ya. Entonces, ¿cuánto va a aumentar la población? 1.5 miles de habitantes. 1.5 miles de habitantes. No. Yo A tengo ver, lo mismo. vamos a revisar. ¿Sí? Yo A ver, tengo lo vamos a mismo. revisar. ¿Cómo quedó la derivada? 6 sobre T más 1. 6 sobre T más 1 Al cuadrado. Sobre T más 1. Exacto. Al ¿A cuadrado. todos les quedó así? Sí, Ok. sí. Y luego... pues hay que evaluarla, ¿no? En T0. O sea, 6 entre 1 al cuadrado, que son 6, ¿no? Y después nada más hay que hacer la sustitución. 6 por 0.25. ¿Cuánto me habían dicho? Eso 1.25. Eso 1.25. 1.25. Digo 1.5. Sí, Digo 1.5. No sé 1.5. si lo dijeron mal o yo estoy No, loca, pero sí, 1.5. no. 1.5 ¿qué? Miles de habitantes. Exacto, Miles de habitantes. miles de habitantes. Entonces, acuérdense que lo pueden poner así o lo pueden poner como, ¿de qué otra manera? 1500. 1500. 1500. Exacto. 1500. Cualquiera de las dos maneras está bien. ¿De acuerdo? Entonces ya no quedó ninguna duda de cómo sacar el T0 y de cómo sacar la duración, el delta de T. No, Muy bien. no. Y último problema. Este también es de producción, ¿no? Es una fábrica. Q de eso de ahí es la producción dada en unidades. K es la inversión de capital. L es el tamaño de la fuerza laboral. Y nos piden calcular el incremento porcentual en la producción cuando se incrementa un 2% del tamaño de la fuerza laboral si la inversión de capital no cambia. Entonces, para empezar, nos dice que la inversión de capital no cambia. Eso significa que la inversión de capital, ¿qué es? Constante. Si no cambia, exacto, es constante. Y entonces eso significa que nuestra función Constante. Q, ¿cuál es su variable? K. K. No, pues si esa es constante, no puede ser la variable, ¿no? Constante y SL. variable. Exacto. K. K. Entonces, esta es función de L, de la fuerza laboral, SL. ¿sí? Y K, pues esa nada más, así se llama, pero esta de aquí es constante. ¿De acuerdo? Esa no hay que prestarle atención. Y después, nos piden calcular el incremento porcentual. Eso quiere decir que vamos a utilizar la fórmula de cambio porcentual, que es igual a ¿qué? 100. 100 por 100. La Derivada de L la derivada de Q, evaluada ¿no? en 0. La Derivada Ajá. de L Por delta de L evaluada en 0. delta de L sobre Delta de L. Q de L. QDL. exacto. ¿De acuerdo? Y Q de si L. se fijan, QDL. este problema no nos dice, ¿no? ¿Cuánto vale L? Lo único que nos dice es que va a haber un incremento de 2%, ¿sí? Ese incremento de 2%, ¿qué es lo que nos está dando? ¿Qué dato nos está dando con eso?
El capital. No, no el capital. El capital. ¿Qué es lo que nos El está dando? incremento de la fuerza laboral. Exacto, el cambio en L, ¿no? El incremento El de la cambio fuerza en L laboral. nos está dando eso de ahí, que eso quiere decir que va a incrementar 2%. Entonces, si L0 es mi capital, que diga, es mi fuerza inicial, L0 es la fuerza laboral inicial, ¿no? Yo no sé cuánto vale, pero eso es lo que significa, ¿no? Que al principio yo voy a tener ese número de horas trabajador. No sé cuántas sean, pero se van a llamar L0. Y entonces, si yo voy a incrementar un 2%, quiere decir que lo que va a aumentar es 2% de L0. 2% de L0. ¿Están de acuerdo? Que eso es lo que va a aumentar. O sea, si al principio yo tuviera 100 horas de trabajo laboral, quiere decir que yo voy a aumentar 2% de 100. ¿Sí? Solamente que aquí no tengo números, tengo letras. Pero sí queda claro eso. Sí, Y ahora, ¿cómo sí. calculo el 2% de 100? ¿Qué tengo que hacer? Regla de 3. Regla de 3. Ajá, regla de 3 o más directamente multiplicar 100 por ¿quién? 0.02. Exacto, ¿no? 0.02. Este decimal, el que diga este porcentaje lo convertimos a decimal. ¿Y cómo? Pues recorremos 2 veces, ¿no? Pues como me queda un vacío, pues lo relleno con este 0 de aquí. Entonces, para calcular el 2% de 100, lo multipliqué por 0.02. Lo que quiere decir que para calcular el 2% de L0, ¿qué tengo que hacer? L0 por 0. L0 por 0. Exactamente. ¿Para todos queda claro eso? Sí, Muy bien. sí. Entonces ya tengo yo L0, ¿no? Ahora, la derivada. ¿Cuánto es la derivada de mi función? ¿Cómo la voy a derivar? $300K a la menos un medio. No. 300K Acuérdense que a la L menos un es medio. la variable, ¿no? O sea, lo que voy a estar derivando es este pedazo de aquí. Constante. Eso quiere decir que todo lo de acá, ¿qué le voy a hacer? Se copia tal cual. Exacto, se copia tal cual, ¿no? Acuérdense que lo constante, lo que me esté ahí multiplicando, Se copia tal cual. ahí lo dejo, no le hago nada. Solamente me voy a enfocar en mi variable y mi variable es L. Esta de aquí es la variable. Entonces, eso que está ahí estorbándome, ahí lo dejo. Y aquí voy a derivar lo que sí me importa, que es la L a la 1/3. ¿Cómo derivo L a la 1/3? ¿Cómo derivo L a la 1/3? Sería un tercio L al menos tercios. Sería un tercio Menos L al 2/3, exactamente. Bajo, repito, le menos resto 1. tercios. Ajá. O sea, todo está igualito, excepto que aquí tengo otra cosa que me está multiplicando. Pero como no es esta L, la ignoro, como si fuera un número. Ajá. Eso es lo que significa que sea constante, que a la hora de la derivada la voy a ignorar. ¿Sí quedó claro para todos eso? Sí, maestro.
Ok. Y entonces la Sí, maestra. multiplico, ¿no? 600 por un tercio, 600 entre 3, 200, ¿no? Acá a la 1/2 por L a la menos 2/3. ¿Sí está claro para todos eso? Y luego, si la voy a evaluar en L0, ¿qué quedamos que era? Hacer esa evaluación. Donde veamos L ponemos, Exacto, L0, ¿no? L0, O sea, nada más las cambio. Ahí hay una L, pues le pongo L0. Y listo. Eso es todo. Ajá, o sea, no tiene mucho chiste. Evaluar, acuérdense, evaluar en otra letra solamente es cambiar. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso para todos? sí, Lo que quiere decir que la función original evaluada en L0, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo va a quedar? 600K a la 1/2, 600K a la 1/2 600K a la 1/2, ajá. por L0 a la por 1/3. L0 a la 1/3. Exactamente. ¿Sí queda claro? Y entonces, ya puedo yo hacer la sustitución, ¿no? En cambio porcentual va a ser igual a 100 por la derivada. ¿Quién es la derivada? Es esta de acá. 200 por K a la 1/2 por L0 a la menos 2/3. Luego, multiplicado por delta de L. Delta de L es este de acá. L0 por 0.02. Dividido entre la función original evaluada en L0. 600 K a la 1/2, L0 a la 1/3. ¿Sí queda claro para todos? sí. ¿O no? Hacer las cuentas, ¿no? Es 100 por 200 por 0.02 entre 600. Esos son los números, ¿no? Y eso me va a dar 2/3. Y luego las letras, ¿no? Arriba yo tengo K a la 1/2 y luego tengo este L0 y este L0. Según las leyes de los exponentes, ¿qué voy a hacer con esos exponentes de ahí? Me va a quedar L0 a la ¿qué? Acuérdense de las leyes de los exponentes. A a la n por A a la m era igual a ¿qué? A la ¿qué? Quedaría la -1, quedaría la -1. A la -1, no. ¿Qué hago con esos dos exponentes? Se tienen que aprender las leyes de los exponentes. ¿Qué hago con ellos? Se suman, ¿no? Se Sí. suman, exacto. Se suman, ¿no? Entonces eso quiere decir que Sí. yo voy a sumar menos 2/3 más 1, ¿no? Porque este L0 de aquí está a la 1. ¿Y cuánto es menos 2/3 más 1? 1/3. 1/3, 1/3. ¿sí? O
sea, porque ese menos 2 tercios más 1 es 1 menos 2 tercios, ¿no? O sea, acuérdense del pastel, ¿no? Si le quito 2 tercios, pues me queda nada más 1 tercio, ¿no? Y luego abajo, que tengo K a la 1/2 y L0 a la 1/3. Entonces, ¿qué va a pasar con esas letras? Se cancelan. Se cancela. Exacto, ¿no? Se cancelan. Esta con Se esta y cancelan. esta con esta. Lo que quiere decir que solamente me queda 2 tercios. Y 2 tercios en decimal es 0.67%, ya redondeado y con el porcentaje. Y entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar con mi producción? Va a aumentar. Aumentar. Exacto. Va a aumentar. La Aumentar. producción aumenta, ¿cuánto? 0.67%. 0.67%. ¿Sí quedó claro? Ya habíamos visto un problema así parecido, ¿no? Entonces, aquí no necesitamos saber cuánto valía el tamaño de la fuerza laboral, ¿no? Lo que quiere decir que esto aplica para cualquier fuerza laboral. Siempre y cuando la incrementemos en 2%, este va a ser el porcentaje que va a aumentar mi producción. No importa si mi fuerza laboral es chiquita, es grandota, es mediana. Si yo la incremento en 2%, entonces mi producción va a aumentar 67%. ¿Sí quedó claro el problema? Sí, Bueno, sí. entonces nos vemos el jueves para terminar el tema de esta semana. Y pues si no tienen dudas, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, maestra. Muchas gracias. Gracias, profesor.